Buenas noches, hermanos. Una vez más estamos aquí este día jueves por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Él que tenemos vida, que tenemos toda oportunidad de parte de Él. Él es fiel, Él es verdadero. Hermanos, Él no miente, ni se arrepiente de lo que Él nos ha prometido. Aleluya. Nuestro Dios dice en su palabra que no pudiendo jurar por alguien más grande, porque no hay alguien más grande que Él, entonces sabe que su fidelidad es tan grande, tan eterna, que entonces Él jura por sí mismo que Él es ese Dios que no miente, hermano. Hermano, vamos a estar repasando cosas tan importantes. Cuando usted viene a la verdad le hace libre. Aleluya. Y dice la palabra en el libro de Juan, acuérdese, en Juan 8:32, ¿verdad? Y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. Aleluya. Acuérdese que tenemos 7 verdades leche, que son las que todo cristiano debe conocer en el tiempo que ha nacido en Cristo Jesús. Pero también tenemos 7 verdades que se le llaman vianda o carne. ¿Para quién son esas verdades? Para aquel que tiene la disposición de crecer, hermano. Para aquel que tiene la disposición de madurar. Entonces, ¿cuál es nuestro punto de partida? Jesucristo, hermano. Él es nuestro fundamento. Cuando venimos a Jesucristo, hermano, se lo voy a decir así, lo tenemos todo. En Cristo tenemos todo, hermano. Pero cuando vamos a su palabra, tenemos que conocer la verdad. Hermano, ¿cómo hizo Dios al ser humano? Cuando creó a Adán en el huerto del Edén, ¿cómo lo creó? Le hizo un cuerpo con un alma y con un espíritu. Había una armonía en estas 3 áreas, cuerpo, alma y espíritu. Se lo voy a poner en estos círculos. Cuerpo, fíjese bien, alma, para que usted vea, y espíritu. Las 3 partes del ser humano. Bueno, ¿por qué debemos conocer estas verdades? Debemos aprender cómo Dios nos diseñó. Para que haya entendimiento en nosotros de cómo debemos caminar cuando hemos aceptado a Jesucristo. Aleluya. Amén. Amén. Hermano, si usted no tiene entendimiento, constantemente se va a sentir frustrado. Y va usted a pensar que usted está caminando solo, que Dios no está al pendiente de usted, que Dios no le oye. Hermano, por eso hay que aprender, de acuerdo a la verdad de la palabra, cómo Dios nos diseñó. Amén. Mire, ¿para qué nos dio un cuerpo? El cuerpo nos los dio como medio de manifestación. ¿Sí? A través de él podemos actuar las cosas que pensamos y sentimos. A través de nuestro cuerpo es que nosotros podemos manifestar, hermano, las cosas que sentimos en el alma y lo que estamos pensando. En el cuerpo hay 5 sentidos que usted los conoce perfectamente. El sentido de la vista, el sentido del oído, del olfato, del gusto y del tacto. Es el cuerpo el que manifiesta. Se manifiesta en lo que estamos pensando y lo actuamos. ¿Verdad? ¿Qué es el alma, hermano? Estoy introduciendo con esto, ahorita vamos a orar.
el alma es la persona misma. Fíjese, el alma se define como la persona misma. ¿Cuáles son las características del alma? Tiene mente, tiene sentimientos y tiene voluntad. 3 cosas. Entonces, fíjese bien. ¿A dónde vamos ahora? Vamos al espíritu. Y el espíritu, hermano, esto es lo que vamos a hablar en estos jueves. ¿Cómo quiere Dios que caminemos? Fíjese bien, tenemos un cuerpo, tenemos un alma y tenemos un espíritu. Muy bien. Cuando vino el pecado, todo esto fíjese que el espíritu del hombre murió por causa del pecado. Entonces, ¿sabe quién estaba gobernando al hombre? El alma. ¿Ha oído usted la expresión almáticos? ¿Cristianos almáticos? Bueno, pues los cristianos almáticos son aquellos que los rige su alma. Bien, cuando estábamos sin Cristo, el espíritu estaba muerto y nos gobernaba el alma. Cuando reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, el espíritu cobra vida. Aleluya. Amén. Se le llama vivificado. El espíritu es vivificado. Y entonces, en esta enseñanza que vamos a estar viendo, para que nosotros podamos funcionar como cristianos, debemos andar en el espíritu que Cristo ya vivificó. Aleluya. O sea, no debemos dejarnos guiar por el alma. Porque cuando el alma nos guía, hermano, el cuerpo obedece. Se lo voy a poner así. El cuerpo obedece a quien manda. Y si está mandando el alma, el cuerpo obedece a lo que el alma dice. Pero si nosotros aprendemos a andar, a caminar en el espíritu, su cuerpo se somete y el alma también. Aleluya. Hermano, ¿dónde aprendo todas estas verdades? En la palabra de Dios. Amén. Sí, Señor. Entonces, hermano, tenemos que partir de ahí. El espíritu de usted ya fue vivificado. Gloria a Dios. Cuando Cristo vino y le dio vida, hermano, usted fue justificado también. Amén, Señor. Es decir, toda la paga del pecado, de la muerte, Cristo la quitó sobre usted. Aleluya. Así como Adán, entonces somos espíritus vivientes. Amén. En Cristo, hermano. Amén. Aleluya. Bueno, en el espíritu, acuérdese, vamos a hablar de esto en estos jueves. En el espíritu tenemos 5 sentidos que se activan cuando reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Amén, Señor. ¿Cuáles son estos sentidos? Fe, temor de Dios, esperanza, intuición y amor. Amén. Ahí están en nuestro espíritu. Bueno, pero recuerde, tenemos que aprender a caminar en el espíritu. Aleluya, Señor. Que no nos esté gobernando el alma. ¿Cuándo se da cuenta usted que lo está gobernando el alma? Cuando, hermano, se deja guiar por las emociones. Ejemplo, el enojo, la tristeza. Todos esos son emociones. Nos pasó algo y ya nos enojamos. El enojo es una emoción, la tristeza es otra emoción. Entonces, un cristiano que le está gobernando el alma, le están gobernando las emociones y los sentimientos y por lo tanto su voluntad se rinde ante eso. Dios no quiere que
el alma nos rija, quiere que sea el espíritu. Aleluya. Mire lo que estoy haciendo. El alma se somete cuando el cristiano aprende a caminar en el espíritu. Y por consiguiente, el cuerpo también se somete. Amén. Gloria a Dios. Hermano, ¿cómo es que nosotros aprendemos todo esto? A través de la sana doctrina. Aleluya. Vamos a orar, iglesia. Este jueves es de enseñanza. En un rato más yo le voy a pedir, vamos a cantar, porque le tengo que enseñar cómo uno de los sentidos para que esté trabajando activamente necesita de la adoración. Ahorita le voy a decir cuál es. Aleluya. Vamos a orar, hermano. Dios Todopoderoso, te damos gracias por esta tarde en el que tu pueblo se está congregando, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Esta tarde en la cual, Señor, tu pueblo toma su tiempo, toma la dedicación de estar delante de ti. Padre, hoy a ti pedimos, Señor, que nos des sabiduría, que nos des unción, Amén, Señor. que nos des entendimiento de las cosas tuyas, mi Señor. Aleluya, Señor. Te damos gracias por la obra de Jesucristo que nos redimió, nos compró y también, Señor, que vivificó nuestro espíritu, Señor. Amén, Señor. Aquí estamos, Dios. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir con Hebreos capítulo 5, hermanos, por favor, porque en Hebreos, fíjese que el libro de Hebreos es escrito para cristianos en ese tiempo, pero que se estaban desalentando. Eran judíos que ya se habían convertido en cristianos, ¿verdad? Pero como veían que pasaba el tiempo y no sucedía lo que Cristo les había dicho, por ejemplo, que iba a venir otra vez por ellos, entonces muchos se empezaron a desalentar. ¿Por qué se desalentaron? Porque había persecución, porque había pruebas. Mire, entonces el libro de los Hebreos le está hablando a esos que se estaban desanimando. Entonces, hoy en día, el libro de Hebreos nos puede ayudar cuando nuestra fe, hermano, está tambaleante. Pero le quiero decir algo, no debemos tambalear. ¿Por qué? Porque Cristo está en nosotros. Y si Cristo está en nosotros, Él no tambalea. Pero ¿sabe por qué tambaleamos? Porque está operando el alma. No estamos aprendiendo a andar en el Espíritu. Esas son las consecuencias, hermano. Hay que aprender en los diseños de Dios. Entonces, vamos a Hebreos 5 y versículo 14. Mire cómo dice, mas la vianda es el alimento que ya se puede masticar. Cuando los bebés nacen, no tienen dientes, por eso solo toman leche. Succionan, toman leche. Pero a determinado tiempo les empiezan a brotar los dientes. Cuando ya brotan los dientes, entonces es tiempo de empezar a comer las viandas, lo que se puede masticar. Aleluya. Bien, espiritualmente, ¿para quién es la vianda? Dice, mas la vianda firme es para los perfectos. Aleluya. Alguien pudiera decir, ay, pues entonces yo no soy perfecto. Hermano, nuestro espíritu ya está perfecto. Aleluya. Cristo lo hizo perfecto. Amén. Entonces, hermano, la vianda firme es para los perfectos. Aleluya. Los que por la gracia de Cristo ya nos perfeccionó. Amén, Señor. Pero debemos aprender a andar en el espíritu.
dice la palabra, para los que por la costumbre, fíjese bien, por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cuáles sentidos? Estos 5 sentidos que están en nuestro espíritu. Amén. Muy bien. Entonces, ¿qué hay que aprender? Hay que aprender a ejercitar los sentidos que Cristo, con su gracia, amor, con su resurrección y todo lo que Él ganó, nuestros sentidos puedan ser ejercitados. Dice que debe hacerse ya una costumbre, ¿verdad? Una costumbre en nuestra vida, vivir en el espíritu, no en la carne. Y de ahí estamos partiendo entonces, hermanos. Vamos a tocar el primer sentido. Estamos hablando, hermano, ahorita tuve que entrar a lo que es el espíritu. En otras enseñanzas voy a darle todos los que son los sentidos del alma, los sentidos del cuerpo, pero ¿sabe qué? Es importante en este tiempo aprender que los sentidos del espíritu son los que deben estar trabajando ahorita. Señor. Por eso escucha usted a mucha gente, ay, ya me desanimé, ay, ya no quiero ir a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque está dominando el alma. Cuando un cristiano ejercita los 5 sentidos espirituales y anda en el espíritu, imagínese lo que va a suceder. Se lo voy a decir así. El diablo le va a tener miedo a usted. Gloria al Señor. Porque ¿sabe qué va a decir? Esta mujer ya entendió lo que es andar en el espíritu. Y entonces no se va a acabar la guerra, no se van a acabar las pruebas. Pero ¿sabe? El enemigo ya no puede. Gloria al Señor. Porque sabe que usted ya entendió lo que Dios quiere de usted. Gloria a Dios. Aleluya. Hermano, yo le animo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay que aprender a caminar en el Espíritu, a andar en el Espíritu. Acuérdese lo que dice Gálatas. Sí, Señor. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de ¿qué? La carne es el alma. No satisfagamos los deseos del alma, de la carne. Hay que aprender con la gracia de Cristo a caminar, hermano. Sí. Entonces, vamos a partir del primer sentido. ¿Cuál es el primer sentido? Es fe. Se lo voy a ir poniendo con papelitos para que usted lo vaya visualizando. Hermano, entonces, ¿cómo es que tenemos fe? ¿Sabe quién tiene fe? Alguien, un hombre, una mujer que ha renacido. ¿Qué quiere decir? Que ha nacido de nuevo. Aleluya. Que ha reconocido a Cristo como Señor y Salvador. Amén. Entonces, hermano, ¿cómo viene la fe? Con alguien que ya ha nacido de Dios. Es por eso que tenemos fe, Amén, Señor. ¿verdad? Lo voy a ir poniendo acá atrás para que usted vaya, que esto es parte de un todo, ¿verdad? Amén. Entonces, hermano, ¿qué es la fe? Vamos a definir la fe. La fe no es otra cosa más que la vista del Espíritu. Aleluya. Mire cómo lo voy a poner. Amén. Es la vista del Espíritu, que ya fue renacido. Es la vista del Espíritu, hermano. Amén, Señor. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Amén. Es la vista de nuestro espíritu. ¿Para qué nos da Dios esa fe? Para ver a Dios, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cómo lo vemos? En el espíritu. Amén. Físicamente no lo podemos ver, pero lo vemos en el espíritu moviéndose, hermano. Sí, Señor. ¿Cómo se mueve Él? A través de todo lo que podemos experimentar. Sí, Señor. Este tiempo de pandemia
Dios está trabajando con su espíritu en toda la tierra. Aleluya. Amén. Entonces fíjese, ¿para qué es la fe? Para ver a nuestro Dios, hermano. Sí, Señor. ¿Qué más? Para ver, hermano, las cosas invisibles. ¿Por qué le llaman invisibles? Las que no se pueden ver con los ojos naturales, sino con el Espíritu, hermano. Amén. Gloria a Dios. Fíjese, podemos ver a Dios, podemos ver las cosas invisibles, pero esas cosas invisibles, hermano, son eternas. Aleluya. Aleluya. ¿Sabe por qué son eternas? Que Dios las revela, hermano, en su palabra. Amén, Señor. Aleluya. Amén. ¿Qué hace Dios? Las revela. Hermano, por eso la importancia de nuestra primera relación básica, que es la Biblia. Amén, Señor. Si yo soy un cristiano que digo, y tengo flojera de leer la Biblia, hermano, entonces ¿para qué me sirve la fe si Dios no me está revelando las verdades de su palabra? Por eso es la fe, hermano. Amén. Para que las verdades eternas que están en su palabra, hermano, puedan ser reveladas a mí. Aleluya. Amén. Amén. Vamos a ver citas bíblicas porque necesitamos apoyar todo esto de acuerdo a la palabra. Primera de Juan, hermano. Primera de Juan 5:4. Gracias a Dios por la palabra. Amén. Gracias a Dios por el tiempo que nos está concediendo, amado hermano. Amén. 5:4 de Primera de Juan dice, porque todo aquello que es nacido de Dios, acuérdese, el renacido es el que es nacido de Dios. Amén. Todo aquello que es nacido de Dios, ¿qué hace? Vence al mundo. Muy bien, ¿y cómo lo vencemos? Aquí dice, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Aleluya. Aleluya. Entonces, ya somos de Cristo, ya nacimos de nuevo, Dios pone este sentido que se llama fe. Sí, Señor. Con la fe es que podemos vencer, hermano. Tenemos victoria en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Efesios 3:12. Gracias a Dios por la palabra, hermano, porque la palabra es luz. Nos da luz, nos da entendimiento, hermano. Amén. Efesios capítulo 3 y versículo 12, en el cual tenemos, fíjese bien, seguridad Aleluya. y entrada con confianza por la fe de Él. Amén. ¿De quién es esta fe? De Dios. De Cristo, de Dios, hermano. ¿A quién se la da? A su Hijo. Usted es su Hijo. Gloria a Dios. Entonces, este primer sentido de la fe nos debemos de mover en el Espíritu. Cuidado con su alma. Segunda de Corintios, capítulo 4. ¿Cómo estamos pasando estos días, hermano? ¿Sabes que estos días están muy fuertes? Gloria a Dios. ¿Sabes que estos días son tremendos? ¿Sabes que estos días están siendo difíciles? Bueno, para eso tienes la fe. Amén. Aleluya. Para los días difíciles, para los días tremendos, para los días... Hermano, no es tu fe, es la fe que Cristo te depositó en ti. Aleluya. Amén. En tu espíritu, en el primer sentido, hermano. Amén, Señor. Segunda de Corintios 4, los versículos 13, dice, empero, teniendo el mismo espíritu de fe. Gracias a Cristo tenemos el mismo espíritu de fe. Aleluya. Conforme a lo que está escrito. Fíjate, creí. ¿Cómo sabemos que tenemos fe? Cuando creemos. Amén. Aleluya. ¿Tú le crees a Dios? Aleluya. Si llega el Señor en su palabra y te dice, no temas, yo estoy contigo, ¿qué tenemos que hacer? Creer. Aleluya. Amén. Aleluya. ¿Verdad? Entonces, ¿qué te dice este versículo? Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí.
por lo cual también hablé. Amén. Cuando tú crees algo, así lo confiesas. Sí, Señor. Aleluya. Amén. 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 Dice, también hablé. Aleluya. Nosotros también creemos, por lo cual también Hablamos. hablamos. Aleluya. Imagínate un cristiano que diga, no. Esto ya chafió. Esto ya no tiene remedio. Hermano, No. cuando estás caminando en el Espíritu, la fe está siendo parte de esto. Aleluya, Sí, Señor. Señor. ¿Le das la gloria a Él, hermano? Sí, Señor. Dios. Versículo 18. No mirando nosotros a las cosas que se ven, no veas con los ojos naturales, Sí, Señor. sino a las que no Que ven. se ven. Aleluya. Ahora fíjate bien, las que no se ven, porque las cosas que se ven, las que tú ves, son temporales. Señor. Te lo voy a decir así, las cosas que tú ves, un carro, una casa, un trabajo, son temporales. Gloria a Dios. Mas las que no se ven, ¿cómo son? Eterna. Eterna. ¿Y dónde quiere Dios que pongamos nuestra mirada? ¿En las cosas de aquí o en las cosas que no se ven? Iglesia. Entonces, hay que caminar con la palabra. Aleluya. Amén. Amén. Aleluya. Por eso tenemos la escritura. Vamos al libro de los Hechos, hermano. Hechos 17. Y versículo número 31. Por cuanto ha establecido un día, dice aquí, en el cual ha de juzgar al mundo con justicia. Esto es lo que hace Dios, juzga con justicia. Mira, esta pandemia es un juicio que Dios trajo con justicia. Gloria a Dios. Por aquel varón al cual determinó, dando fe. ¿A quién? A todos, con haberle levantado de los muertos. ¿Sabes? Que al haber resucitado, esta fe se hizo carne en Gloria a nosotros. Dios. Amén. Hermano, Aleluya. en el nombre de Jesús. ¿Eres creyente? Aleluya. Por eso los términos creyente. ¿Quién es un creyente? El que cree en Cristo Jesús. Ahora, te lo voy a decir con esta frase. Mira bien, el creyente debe caminar en fe. Amén. Aleluya. ¿Cómo debes caminar? En fe. Esa fe que Cristo ya puso en ti. ¿Cómo la sustentas? Con la palabra. Sí, sí. Por eso debes de ir a la palabra. Hermano, cuando sientas que te sientas desubicado, mira, dile a Cristo, ubícame con tu palabra. Y cuando tú oras en lenguas, el Espíritu Santo lo que hace es recordarte la palabra que ya leíste y eso te afirma, hermano, y te hace caminar en fe. Aleluya. Amén. Aleluya. Así es que en el nombre de Jesús, ¿qué debe hacer el creyente en Cristo? Caminar en fe. La fe que Cristo obtuvo para ti, hermano. Aleluya. Cuidado, mira, ¿qué debemos hacer? No caminar por vista natural. ¿Sabes cuál es la vista natural? La que ven tus ojos en las cosas temporales. ¿Cuántas veces, verdad? Pasas alguna situación, alguna aflicción, ¿verdad? Y tus ojos naturales te dicen, ya no se pudo. ¿Y dónde están los ojos de la fe? Aleluya, Señor. La mirada espiritual, hermano. Amén. ¿Sabes a qué nos está llevando Dios en este tiempo? A que camines en fe. Aleluya. Aleluya. En fe. Gloria a Dios. ¿Cómo caminas en fe? Creyendo a la palabra de Dios. Ahora, fíjate, te voy a decir esto. Esa fe, ¿cómo opera en nosotros? ¿Cómo opera la fe de Cristo en nosotros? Bueno, ya te lo estoy diciendo. Cuando tú caminas en el Espíritu.
Sí, Señor. Ahora me entiendes lo que es caminar en el Espíritu. Que no dejes que te gobierne el alma, hermano. Sí, Señor. Porque si te gobierna el alma, mira, el cuerpo se somete. Pero si tú aprendes a caminar en el Espíritu, el cuerpo y el alma se someten. Aleluya. Señor. Amén. Esto es lo que quiere Dios en este tiempo. Mira, hermano, ¿por qué tuvo que traer Dios este juicio a través de una pandemia? Un juicio se da cuando el hombre ha infringido leyes. ¿Cuántas leyes se venían infringiendo en el mundo? Mira, se estaban matando a bebés, aborto. ¿Te das cuenta? Estaba habiendo muchas muertes, estaban matando, secuestraban y mataban, robaban y mataban, peleaban y mataban. Ahora ya había mucha muerte. Bueno, la Biblia te enseña que un juicio es el resultado de la conducta del hombre. Dios tiene que traer un juicio. Este juicio lo trajo para el mundo y para su iglesia. Dice la Biblia que cuando viene un juicio, el juicio comienza por la casa de Dios. Sí, Señor. Hermano, ¿y cómo estabas caminando tú antes de esta pandemia? ¿Estabas caminando en el Espíritu? ¿No te gobernaban los sentimientos y las emociones de tu alma? Por eso Dios trajo esto, porque dijo, es necesario que mi pueblo entienda que debe caminar en el Espíritu. ¿Por qué caminar en el Espíritu? Porque tenemos que caminar en fe. Amén. Aleluya. Hermano, perdiste el trabajo, gloria a Dios, no te desanimes. Te bajaron el sueldo, gloria a Dios, no te desanimes, búscalo. Dile, Señor, aquí estoy, dime qué quieres que haga. Aleluya. Aleluya. Te voy a decir lo que hicieron muchos pastores cuando se cerraron las iglesias. Un pastor dijo, pues ni modo, ahora me voy a poner a trabajar, y empezó a hacer cosas de carpintería. Y tú dices, ¿está mal? No. Pero si Dios le instruyó a que hiciera eso, adelante. Aleluya. Pero muchas veces no es Dios el que nos instruye, es tu alma. Hermano, si en esta pandemia yo hubiera buscado un trabajo, pues ni lo hubiera encontrado. ¿Sabes por qué? Porque ahorita no están contratando. Pero tuve que apegarme y acogerme en fe y decirle, aquí estoy, Señor. Aleluya. Ya llevamos 4 meses y ¿sabes cómo ha sustentado Dios esta casa y el templo? Gloria a Dios. Maravillosamente. Amén. Solo Él, hermano. Gloria a Dios. Pero es que hay que aprender a caminar ¿en qué? Ok. En fe, hermano. No debemos dejarnos guiar por la vista natural. Amén, Señor. Tu vista natural ahorita te dice, todo está perdido. La economía está, hermano, en Cristo. ¿No dice que tenemos victoria y que la victoria es nuestra fe? Amén. En el nombre de Jesús. Aleluya. Segunda de Corintios 5 y versículo número 7. Segunda de Corintios 5, 7. Y dice la palabra, porque por fe andamos. Amén. Amén. Aleluya. No por vista natural, por fe andamos. Acuérdate, ¿cómo opera la fe de Cristo en nosotros? Caminando en el Espíritu. Al caminar en el Espíritu, di conmigo, como creyente debo caminar en el Espíritu. Aleluya. El Espíritu que fue vivificado por Cristo. No me debo dejar guiar por mi alma. Sí, Señor. Porque si me dejo guiar por mi alma, olvídate, hermano. ¿Por qué crees que muchos se divorcian? Porque el alma les gobierna. Ups. Gloria a ti, Señor. ¿Por qué crees que muchos pelean? Porque el alma les gobierna.
¿Por qué crees que muchos se desaniman? Porque el alma les gobierna. Entonces, dice la Biblia, por fe andamos, no por vista. Hebreos 11. Aleluya. Fíjate que Hebreos es un libro, y sobre todo Hebreos 11 es la galería de todos los hombres y mujeres que caminaron en fe. Aleluya. Bueno, ¿para qué nos deja Dios Hebreos 11? Porque así como ellos, Dios quiere que tú y yo caminemos, preciosos. Aleluya. ¿Cómo? Andando en el Espíritu. Dice pues la palabra en Hebreos 11:1. Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan. Amén, Señor. Esperamos, hermano, la demostración de las cosas que no... Amén. ¿Qué estás esperando en Sí, Dios? Señor. Yo te voy a decir que estoy esperando cosas nuevas. Aleluya, Señor. Maravilloso. Cosas nuevas, hermano, maravillosas. Uy, pastor, pero ahorita como están las cosas, hermano, tenemos que tener fe caminando en el Espíritu. Señor. El Señor. Amén. Aleluya. Te recuerdo, la fe de Cristo opera en nosotros cuando tomamos la decisión de caminar en el Espíritu. Amén. Hermano, así, fíjate, cuando tú aprendes a caminar en el Espíritu, fíjate, estos ojos, aquí te pongo unos dibujitos de ojos, estos ojos naturales van a ver lo que primero, fíjate bien, tú creíste y miraste en el Espíritu. Aleluya. Amén. ¿Qué estás mirando ahorita? Espiritualmente, no con tus ojos naturales. Sí, Señor. Amén. Gloria a Dios. Fíjate, con los ojos naturales vamos a ver lo que primero, fíjate bien, creímos en la palabra, entonces lo vimos espiritualmente. Sí, Señor. Aleluya. Aleluya. Tus ojos naturales van a ver lo que tú primero creíste y Amén. miraste en el Espíritu. ¿Cómo se mira? A través de la fe que Cristo ya te dio. Es el sentido de la fe, hermano. Sí, Señor. Vamos a Hechos 3:16. Por eso cuando estudiamos la palabra, hermano, siempre está fundamentada con la verdad de la palabra. Hechos 3:16. Hermano, muy recomendable en estos días. ¿En qué debes andar? En el Espíritu. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Cuidado con tu alma, porque tu alma hace que tu cuerpo obedezca. ¿Has oído a cristianos que dices, ay, qué flojera tengo? ¿Sabes por qué viene la flojera? Muchas veces la flojera opera porque la palabra no está nítida en nosotros, no está clara. ¿Qué te dice tu cuerpo? ¿Qué te dice tu alma? Sí, Señor. Pero ¿qué nos dice el Espíritu de Dios a través de su palabra? Y entonces tomamos acciones y caminamos en el Espíritu vivificado. Aleluya. Hechos 3:16. ¿Estás listo para cantarle al Señor? Vamos a cantar un canto y ahorita vamos a continuar, hermano, al terminar este sentido, porque es importante, hermano, meternos a la palabra de Dios. Hechos 3 y versículo 16. Y dice, y en la fe, ¿de quién, hermano? De su nombre. A este que vosotros veis y conocéis, ha confirmado su nombre, y la fe que por él es, ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. ¿Cómo se operaban las sanidades en la gente que en el tiempo de Jesucristo? Sí, Señor. Por la fe. Por creer. Fíjate, sus ojos naturales veían lo que primero creían. Hermano, ¿cómo opera Dios en ti cuando tú primero le crees? Aleluya. Amén. ¿Sabes por qué muchos hermanos, te lo voy a decir así con todo amor y respeto, no ofrendan ni diezman? Gloria a ti, Señor. Porque no creen. Como no le creen a Dios, pues no puedo. Gloria a ti. Y así hay muchos hermanos y en otras áreas también, hermano. Entonces, fíjate cómo se operaba una sanidad, hermano. Gloria a Dios. Ahora,
Cuidado, hermano. ¿Se puede bloquear la fe? Yo te pregunto, ¿la fe se bloquea? Sí, hermano. ¿Cuándo se bloquea la fe? Fíjate bien. La respuesta es cuando andamos en la carne. Ten cuidado de que no te estén gobernando la carne. ¿Cómo sabes que te está gobernando la carne? Emociones, sentimientos, pensamientos que no son acorde a la palabra de Dios. Mira, te voy a hablar de sanidad. ¿Cuántas veces vas al doctor y el doctor te dice, tiene usted, y te da la lista de todo lo que tienes? ¿Verdad? Te dice, tiene esto y esto y esto y esto. Se le llama diagnóstico. Porque ellos tienen sus cuadros para identificar qué es lo que está afectando en el cuerpo. Y bueno, tú vas al doctor y, ok, el doctor por lo que estudió sabe decirte. Pero hermano precioso, ¿dónde está tu fe? Te lo voy a decir así, ¿en el medicamento? ¿En el doctor? ¿O en la palabra de Dios que te dice que por su llaga fuimos nosotros curados? Amén, Señor. Isaías te dice que por su llaga ya fuimos curados. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Creerlo. Aleluya. Cuando tú lo crees, hermano, y lo empiezas a confesar, porque le estás creyendo a Dios, entonces confiesas tu sanidad. ¿Y sabes qué hace Dios? Te hace ver con los ojos naturales lo que tú estás creyendo. Aleluya, amén. Sí, hermano. Sí, Señor. Estos días, ya te lo dije, han sido difíciles. Hoy en la mañana me llegó un mensaje de una de las hermanas que me dijo, pastor, tuve un sueño, lo vi a usted mal, que usted decía que le dolía mucho la cabeza. Y le contesté con verdad a la hermana y le dije, he tenido muchos malestares, pero he mirado la sanidad de Dios en mi cuerpo. Aleluya. Porque hay muchos malestares, hermano. Gloria a Dios. Pero cada malestar me arrodillo y le digo, tu palabra dice mi Señor. Amén, Señor. Gloria a Dios. Y Dios está dando victoria. Aleluya. Hermano, pero es necesario andar en el Espíritu. Cuidado, porque cuando andamos en la carne, la fe se bloquea. Wow. Viene un bloqueo, hermano, y entonces nos impide ver las cosas que Dios quiere hacer en nuestra vida. ¿Sabes qué pasa cuando andamos en la carne y se bloquea la fe? Dejamos de ver al Señor. Sí, Señor. Ya no vemos a Cristo. Solo vemos el problema. Solo vemos la tragedia, solo vemos el accidente, solo vemos lo malo. Por eso es tan importante, iglesia, que no dejes que tu alma gobierne. Sí, Señor. ¿Cómo se somete el alma, hermano? Cuando tú le crees a la palabra de Dios. Aleluya. Amén, Señor. Amén, hermano. Aleluya. Acuérdate, ¿qué pasa cuando la carne está ahí moviéndose, el alma, hermano? Pues dejamos de ver al Señor. Pero vuelvo a lo mismo, hermano. Andando en el Espíritu, siempre vamos a ver al Señor. Amén. Aleluya. Hermano, andando en el Espíritu, siempre, te lo voy a decir, de los siempre, vamos a ver a Dios. Sí, Señor. Aleluya. Vamos a ver con los ojos de Dios, hermano. Amén, Señor. Entonces, ¿sabes qué vamos a tener? Algo que se llama visión espiritual. Aleluya. Fíjate bien cómo te estoy diciendo estas cosas, hermano. Cuando tú andas en el Espíritu, siempre vamos a ver con los ojos de Dios. Y entonces, ¿sabes qué se desarrolla en ti? Algo que se llama visión espiritual. Amén. ¿Por qué visión espiritual? Porque estás andando en el Espíritu. Sí, Señor. Por eso ves a muchos cristianos, hermano, que aunque está la prueba, ellos están gozosos, cantando, alabando, bendiciendo. Y tú dices, ay, pero que no tiene el problemota en su casa. Ajá, pero está caminando en fe. Aleluya. Aleluya. Amén. ¿Cuántos cristianos viene una prueba a su casa y dejan de ir a la iglesia? ¿Sabes por qué dejan de ir a la iglesia? Porque no están caminando en fe. Hermano,
Cuando está la visión espiritual, estás, hermano, mirando con los ojos de Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Hebreos 12:14, vamos a ver. Dios es muy puntual en su palabra, hermano, y siempre tenemos que apoyarnos en la palabra. Amén. Amén. Sí, Señor. ¿Qué te dice Hebreos 12 y versículo 14? Dice, seguid la paz, ¿con quién? Con Con todos. todos. Hermano, ¿por qué a veces no tenemos paz con todos? Hazte esa pregunta. Porque no estamos caminando en fe. Porque no estamos andando en el Espíritu. Entonces dice, seguid la paz con todos. ¿Y qué más, hermano? Y la Y la santidad. santidad. Y la santidad, hermano. Gloria a Dios. ¿Sabes por qué en muchos cristianos su anhelo no es anhelar o buscar la santidad? Porque la fe ya no está operando, porque no están andando en el Espíritu, hermano. Y dice, sin la cual nadie verá al Señor, hermano. Segunda de Pedro, hermano, vamos a ver, capítulo 1. Segunda carta de Pedro 1, versículo 8. Segunda de Pedro 1:8 dice, porque si en vosotros hay estas cosas, fíjate bien, y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni estériles en el conocimiento de quién, hermano. De nuestro Señor. ¿Qué debe abundar en nosotros? Te recomiendo que leas, hermano, todo el capítulo 1. ¿Qué es lo que debe abundar en ti, hermano? Mira, vamos a ver el 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, mostrad en vuestra fe virtud. Aleluya. ¿Qué es la virtud? Es aquella gracia que Dios te da para hacer bien las cosas. Amén. Pero esto viene a través de Cristo. Y en la virtud, ciencia. ¿A qué se refiere la ciencia? La palabra de Dios en ti, hermano. Y en la ciencia dice templanza, y en la templanza paciencia, y en la paciencia temor de Dios, y en el temor de Dios amor fraternal, y en el amor fraternal caridad. Por eso llega al 8 y dice, porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, Amén. ¿sabes cuál es la labor tuya y mía? Que abunden estas cosas, Aleluya. practicarlas, hermano. Primera de Pedro 1:8. Porque de esa manera, hermano, estamos nosotros abundando en esta fe. Amén, Señor. Amén, hermano. Aleluya. Vamos a ver, hermano. Dice el versículo 9, dice, porque el que no tiene estas cosas es ciego y tiene la vista muy corta, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, procurad tanto más hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, dice la palabra, no caeréis jamás. Vamos a terminar con el 11, iglesia, porque de esta manera os será abundantemente administrada la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Hermano, ¿cuál es nuestro deber? Hay un deber muy importante cuando tú quieres caminar en el Espíritu y quieres que la fe se desarrolle. El deber de todo cristiano es ungir tus ojos espirituales. Sí, Señor. Acuérdate, no los ojos físicos, los ojos espirituales. ¿Cuáles son los ojos espirituales? Los de la fe. Aleluya. ¿Cuándo se empaña la fe? Cuando no estamos caminando en la gracia. ¿Sabes cuál es el colirio del que habla la Biblia? Se llama gracia. Sí, Señor. Es la gracia, hermano. Vamos a ver Apocalipsis 3:18. Gloria a Dios, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Fíjate cómo aquí le está hablando a una de las iglesias. ¿Cuántas iglesias hay en el Apocalipsis, hermano? 7 iglesias. Bueno, ¿sabes qué representa estas 7 iglesias? Las 7 etapas que la iglesia de Jesucristo ha vivido. Aleluya. Ahorita, ¿sabes en qué
etapa estamos? En la etapa de la Odisea. Porque ahorita la iglesia, ¿sabes cómo se sentía antes de la pandemia? Rica. ¿En qué? En tecnología, en instrumentos, en... hermano. ¿Sabes que estaban de moda los cursos? Y ahora ya no eran cursos, hermano, para recibir y para caminar en la fe. Ahora ya eran cursos para que tú aprendieras a ser coach. Y le llamaban coaching. Hermano, la iglesia de la Odisea en Apocalipsis representa a la iglesia de hoy en día que está viviendo en sus propios recursos. Pero Dios le habla y le dice, y estás mal. Tienes que caminar en fe, no en tus recursos. Aleluya. Y entonces, fíjate, cuando le habla a esta iglesia, fíjate lo que le está diciendo en el versículo 18. Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego. ¿Sabes qué representa el oro? Lo divino, las cosas de Dios, hermano. Para que seas hecho rico. Y dice la palabra, y seas vestido ¿de qué? Vestiduras blancas. Vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. ¿Y cómo termina diciendo? Unge tus ojos con colirio. Aleluya. ¿Qué es el colirio? La gracia de Jesucristo que te da para mirar las cosas espirituales. Señor. Hermano, a veces vamos a la iglesia o íbamos a la iglesia y ¿con qué estábamos mirando? ¿Con gracia o con los ojos naturales? Por eso la recomendación dice, te aconsejo, Aleluya. compra el oro, las cosas de Dios, Sí, Señor. todo lo que tiene que ver con Dios. Hermano, unge tus ojos con colirio para que veas. Amén. El colirio, hermano, en el sentido de la fe, es la gracia. Aleluya. Esta gracia que está a tu disposición. Amén. ¿A quién? ¿Para quién está dispuesta? Para todo el que cree. Aleluya. Para todo el que camina en fe. Para todo aquel que anda en el Espíritu. ¿Cantamos, iglesia? Aleluya. ¿Estás listo para cantar? Vamos a cantarle en medio de todo esto porque, hermano, acuérdate lo que dice la palabra, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Aleluya. Hermano, Cristo ya viene. Sí, Señor. Amén. Y esta pandemia está escrita en Mateo 24. Dice que son las señales antes del fin. ¿Sabes? A la iglesia Tabernáculo en la Roca, ¿cuándo nos avisó que venía una pandemia? En el año 2015, en marzo. Marzo del 2015, Dios nos avisó que venía una pandemia, Dios nos avisó que venían otras situaciones catastróficas, hermano, y todavía faltan por venir. Ahorita se está cumpliendo la pandemia. En 2015, ¿cuántos estaban en tabernáculo y recibieron esta palabra? Pero ¿sabes qué hicieron? Muchos no caminaron en fe. Se extraviaron, hermano. ¿Te das cuenta que cuando Dios te da una palabra, debe haber algo que se llama reverencia? Temor de Dios. Vamos a cantar, hermano. Cántale al Señor. Ahorita vamos a continuar con otro de los sentidos, hermano, porque este nos va a ayudar a entender también muchas cosas. ¿Sabes cuál es el sentido que sigue? Temor de Dios. Aleluya. Vamos a creer a nuestro Señor, hermano. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Vamos a cantarle al Señor.
Espíritu, Señor, a tu verdad. Lleno mi ser, mi Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. ¿Por qué le cantamos a Dios, hermano? Mira, muchas iglesias, ¿sabes cómo utilizan el tiempo de la alabanza? Como para ganar tiempo y que lleguen los que siempre llegan tarde. Y no, hermano, tú debes saber colocar la alabanza. ¿Para qué es? La alabanza te ayuda a que tu razón no esté trabajando, sino que trabaje el espíritu. Porque cuando cantas, fíjate que son verdades espirituales. Por ejemplo, ¿qué le estábamos diciendo en este canto? Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Y cuando tú haces eso, hermano, de estarle cantando esto, la razón se está rindiendo. Por eso la alabanza debe ocupar un lugar muy importante en un culto, hermano. Cuando tú oras debes de alabar a Dios. Esa mezcla de alabanza, oración, reconocimiento, ¿sabes cómo se le llama? Adoración. Estás adorando a Dios. Hermano, el segundo sentido espiritual se llama temor de Dios. Y tienes que clarificar algo. La expresión temor de Dios no es miedo. El miedo es otra cosa. Aquí dice temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? Tenemos que dejarlo bien claro. No es miedo. He escuchado a muchos cristianos, ay, tengo miedo de lo que Dios vaya a hacer. No, hermano. ¿Por qué? Porque el miedo es una emoción del alma. El miedo es cuando está trabajando tu alma. Cuando tú experimentas miedos, es el alma. Acuérdate de lo importante, andar en el espíritu. ¿Sabes qué hace este miedo, que es una emoción del alma? Nos aparta de Dios. Tú velo en la palabra, hermano. ¿Qué le pasó a Adán? Tuvo miedo. Cuando pecó, ¿qué hizo? Se fue a esconder. Se ocultó de Dios, lo apartó de Dios, hermano. Por eso debes de clarificar, temor de Dios no es tener miedo. Porque el miedo es una emoción del alma que te aparta de Dios. Y Dios no quiere que te apartes de Él. Vamos a ver Génesis, capítulo 3. Está muy claro aquí en la palabra. ¿Por qué siempre acudimos a Génesis? Porque Génesis te habla, ahí están todas las semillas, fíjate bien, de la verdad de la palabra. Qué maravillosa es la palabra de Dios, hermano. Mira cómo dice Génesis 3:10. Y él respondió, está hablando Adán, oí tu voz en el huerto. ¿Y qué dice? Tuve miedo.
porque estaba desnudo y escondíme. Wow. O sea, el miedo te separa de Dios. Es bueno que clarifiquemos esto, hermano, porque si no lo clarificas, hermano, hay muchos cristianos, ¿sabes cómo le dicen a Dios? Diosito. Ay, no, es que si no, Diosito se va a enojar. Hermano, nuestro Dios no es Diosito. No. Gloria a Dios. Nuestro Dios es un Dios grande. Aleluya. Y a nuestro Dios grande, hermano, cuando venimos a Cristo, fíjate bien, Él pone este sentido, activa este sentido en tu espíritu, se llama temor. ¿Qué es el temor, hermano, del que está hablando? Es un sentido espiritual. Aleluya. Sentido espiritual. No estamos hablando de emociones, es un sentido espiritual. ¿Qué hace este sentido? Te acerca a Dios. Aleluya. Fíjate, mientras el miedo te aparta de Dios, el sentido espiritual de temor te acerca a Dios. ¿Qué es lo que hace este sentido? Te hace tener una conciencia espiritual. Gloria a Dios. ¿De qué, mi hermano? ¿De qué estás consciente? De la grandeza de Dios. Aleluya. ¿Acaso no ves las maravillas de Dios? ¿Cómo está obrando ahorita? Sí. Ven, Señor. Hermano, Él está obrando maravillosamente. Tú dices, ¿cómo? Trayendo mucha muerte. Acuérdate lo que vimos el martes. Señor. Dios no quiere que muera el impío. Pero ¿sabes por qué está muriendo? Ahora, ¿cómo nos debemos de mover los cristianos, hermano? En el sentido espiritual. Aleluya. Amén. Amén. Fíjate, este temor de Dios hace que tú tengas esa conciencia de la grandeza de Dios, hermano. Y como tienes esa conciencia de la grandeza de Dios, hermano, vamos a ver antes para que veas referencias. Éxodo 20:20. Acuérdate que el sentido espiritual de temor de Dios te acerca a Él, te acerca a Dios. Vamos a ver, Éxodo 20:20. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, o sea, le estaba diciendo que no tengan miedo, que por probaros vino Dios, y porque su temor, está hablando del temor santo, esté en vuestra presencia. ¿Para qué, iglesia? Para que no peques. Aleluya. Hermano, el temor de Dios nos ayuda a no pecar. Aleluya. Amén. Por eso la importancia de andar en el Espíritu. Salmo 130. Fíjate cómo en los salmos, hermano, encontramos también porciones que nos ayudan. Salmo 130 y versículo número 4, dice la palabra, empero hay perdón cerca de ti, para que seas temido. Está hablando de Dios, hermano. Sí, Señor. En Dios encontramos perdón, pero para que temamos. Amén. Ya nos perdonó, hermano, de todo. Proverbios 14:26. Qué bendición, hermano, es estudiar con la palabra de Dios, porque las palabras escritas aquí, hermano, son la mejor revelación que nosotros podemos recibir a nuestro espíritu, hermano. 14:26, hermano, ¿qué te dice la palabra de Dios? En el temor de Jehová está la fuerte confianza. Amén. Estamos hablando del temor reverente, hermano. El temor de Jehová es, hermano, dice, en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán. ¿Quién es? ¡Guau, hermano! Sus hijos. Sí, Señor. Entonces, fíjate bien, ¿qué dijimos que era el temor de Dios? Era la conciencia espiritual de la grandeza de Dios. ¿Qué hace esta conciencia? Repele, hermano, es un repelente para el pecado. Aleluya. Repele todo lo que no es Dios, hermano. El temor de Dios te ayuda a repeler todo lo que no es Dios. Mira, cuando alguien quiere venir y hablarte una mentira, hermano, el temor de Dios te dice, eso no es verdad. Repele todo lo que no es Dios. En este caso, hermano, como el pecado. Vamos a ver Proverbios 8:13.
Meternos a la palabra, hermano, es extendernos, hermano. Por eso, mira, creo que hoy nada más vamos a poder ver dos sentidos, hermano. Porque esto nos ayuda a tener entendimiento. Dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Gloria a Él, hermano. Aleluya. La soberbia y la arrogancia y el mal camino y la boca perversa, dice Dios, aborrezco. Pero en la primera parte dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Cuando tú y yo estamos caminando en el temor de Dios, aborrecemos las cosas malas. Sí, Señor. Sí, Señor. Ya no podemos caminar con ellas, hermano. Vamos a ver Proverbios 16, 6. Iglesia, te aconsejo que todas las citas que estés recibiendo ahorita, las leas en la semana. Repasa, mi hermano. Amén. 16, 6 dice la palabra, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y la segunda parte, y con el temor de Jehová se apartan del mal los hombres. Aleluya. Hermano, ¿tú te recuerdas que cuando viniste a Jesucristo, lo que hizo el Señor es poner en ti temor? Sí, Señor. Ese temor santo, recuerda, no miedo. Y ese temor te hizo apartarte de las cosas malas. Por eso ves a mucha gente que ha dejado de tomar, ha dejado de fumar, ha dejado de recurrir a las drogas. ¿Por qué? Gloria a Dios. Porque vino el temor de Dios. Amén. Amén, hermano. Ahora, vamos a ver, el hombre natural, fíjate bien, el hombre natural no tiene temor de Dios. Entonces, hay una naturaleza en ti que esa naturaleza no tiene temor de Dios. El hombre natural no tiene temor de Dios. Vamos a Romanos 3:18. ¿Estás aprendiendo algo hoy, iglesia? Aleluya. ¿Estás recibiendo de parte de Dios? ¿Está viniendo entendimiento a tu vida? Amén. Ahora, yo te invito a algo. No solo escribas por escribir y acumules conocimiento. Tenemos que ir a la práctica. Aleluya. Esto que tú recibes, empieza a practicarlo en tu vida. Si ya lo estás practicando, gloria a Dios, aumenta, hermano, ve más. Acuérdate que el cristiano que se conforma con lo que tiene, hermano, no. Sí, Señor. Un cristiano debe ir a más, hermano. Amén. Romanos, ¿qué te dije? 3:17. 3:18. Y dice la palabra, nadie se engaña a sí mismo. ¿Es cierto? No hay temor. Estoy leyendo en No hay temor de Dios. Corintios, hermano. Romanos 3:18 dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿De quién está hablando, hermano? Del hombre natural. Así camina el hombre natural. Hermano, por eso ves a muchos hombres que secuestran, Wow. que roban, que matan, que mienten, que engañan. ¿Por qué? Porque actúan en lo natural, hermano. Por eso la importancia, iglesia, en ti y en mí hay dos naturalezas. Amén, Señor. Sigue ahí la naturaleza, vamos a decirlo, la natural, la pecaminosa, pero ahora ya tenemos la mente de Cristo. Aleluya. Por eso la importancia de caminar en el Espíritu. Amén. Aleluya. Amén. Así es que en el nombre de Jesús. Y volvemos a tocar el punto, hermano. El que es nacido de Dios, hermano, ese sí, hermano, camina en el temor de Dios. Vamos a ver Jeremías 32. Aleluya. Jeremías 32, iglesia, versículos 39 y 40. Y daréles, dice la palabra, un corazón y un camino Aleluya. para que me teman perpetuamente. Fíjate bien todo lo que habla, para que hayan bien ellos y sus hijos después de ellos. O sea, quiere que hallemos el bien y también nuestros hijos. Aleluya. Leemos el 40, hermano, juntos. Y haré con ellos pacto eterno, que no tornaré atrás de hacerles bien. Y pondré mi temor En el corazón de en el corazón de ellos,
para que no se aparten de mí. Gloria a Dios. Fíjate que el temor de Dios hace que no te apartes de Dios. Aleluya. Hermano, por eso este temor de Dios es lo que te hace, hermano, anhelar santidad. Sí, Señor. El temor de Dios hace que anheles santidad, hermano. Hay gente que te dice, ay, si te crees muy santo. Hermano, no es que nos creamos, Aleluya, Señor. es que el temor de Dios provoca santidad. Gloria a Dios. Y empiezas a repeler, ya no mientes, ya no robas, Aleluya. ya no engañas, ya no, hermano. Amén. ¿Por qué? Porque está operando en ti la santidad. Ahora, ¿sabes qué provoca el temor de Dios también? Por eso es importante, hermano, que siempre vayamos a la palabra. ¿Qué opera el temor de Dios en un nacido de Dios? Que ese creyente quiera servirle. Aleluya. Aleluya. Hermano, si tú estás en la iglesia y no estás sirviendo, pero estamos hablando de un servicio verdadero, Aleluya. no un servicio de si tengo tiempo, si puedo. No, hermano. El temor de Dios provoca que tú le des un servicio verdadero. Aleluya, Amén, Señor. Señor. Fíjate. Entonces, tenemos que mirar. ¿Estamos caminando en el Espíritu, hermano? Porque para que estos sentidos se desarrollen es necesario caminar en el Espíritu, andar en el Espíritu. Porque el temor de Dios va a provocar, hermano, que ese cristiano quiera servirle, hermano. Sí, Señor. Amén. Amén. Mira, hoy tuve que ir al templo, hermano, Gloria a Dios. a revisar unas cosas. Y cuando estoy allá afuera, pasa un niño con una mamá. Y la mamá va, camina y camina, y el niño le dice, mira, mira mamá, y le señala la lona. Y le dice, aquí es una escuela, yo he visto cómo aquí hay niños, aquí, tráeme aquí, mamá. Gloria a Dios. Hermano, cuando el temor de Dios está en ti, buscas servirle. Aleluya, Señor. Dios nos había dicho Amén, Señor. que teníamos que abrir un espacio para niños. Gloria a Dios. Ahorita no podemos reunirlos. Pero hermano, cuando ya podamos, fíjate que el temor de Dios provoca que tú hagas un servicio verdadero. Aleluya. Entonces hay que hacernos la pregunta, ¿en qué estamos sirviéndole a Dios? Amén. Hay mucho que hacer. Te voy a decir algo, hermano. Aleluya. El temor de Dios también provoca en tu vida natural que tú seas un buen trabajador, Amén. un excelente trabajador ahí donde trabajas, hermano. El temor de Dios provoca que tú seas un muy buen trabajador. Gloria a Dios. ¿Y sabes qué hace el jefe, el dueño? Dice, este es buen trabajador. ¿Por qué? Porque caminas, ¿en qué, hermano? En el temor de Dios. Fíjate todo lo que desarrolla en ti, hermano. Ahora, ¿por qué tú puedes, hermano, caminar o ser un excelente trabajador o un muy buen trabajador? Porque tenemos una conciencia espiritual, hermano. Amén. Fíjate que el temor de Dios provoca en ti, ahora vamos a hablar un poquito del alma, en tu conciencia la empieza a ser espiritual. Sí, Señor. Aleluya. Esa conciencia de que sabes cómo debes hacer las cosas. Amén. Amén. Hermano, te exhorto y te invito. ¿Eres trabajador? Bueno, hazlo en el temor de Dios. Muévete en el Espíritu. Porque de esta manera vas a ser un excelente. Y te voy a decir, los ascensos vienen solos. Son añadidura para el que es un creyente que está caminando en el temor de Dios. Está caminando en el Espíritu. Acuérdate, tenemos esa conciencia espiritual. ¿De qué tenemos esa conciencia espiritual? De que Dios está siempre con nosotros. Como tú sabes que Dios está siempre contigo, por eso eres buen trabajador. Ahora tengo que advertirte algo, hermano, porque aquí sí es bueno que pongamos
atención a esto. Primero vamos a Colosenses capítulo 3 y versículo número 22. Porque tengo que advertirte algo. ¿Sabes qué pasa cuando ya no caminamos en el temor de Dios? Dios tiene que actuar. Entonces, hermano, a veces vienen tiempos y correcciones de Dios por no caminar en el temor de Dios. Pero antes de eso vamos a ver Colosenses, capítulo 3 y versículo 22, iglesia, y dice, siervos, está hablando a los que trabajamos en un trabajo, siervos, obedeced en todo ¿a quién? A vuestros amos, está hablando de tus jefes, hermano. Amos carnales, dice, no sirviendo al ojo como los que agradan a los hombres, sino con sencillez de corazón, ¿cómo? Temiendo a Dios. Acuérdate, el que camina en el temor de Dios tiene una conciencia de Dios, por eso es que hace las cosas bien. Y no está buscando que lo vean, hermano. No está buscando que lo vean. ¿Por qué? Porque tiene una conciencia espiritual de Dios. Tengo que advertirte algo, iglesia. Cuando en el libro de los Hechos la iglesia descuidó el temor de Dios, Dios tuvo que actuar. Hoy en día, cuando ve que la iglesia está descuidando el temor de Dios, hermano, Dios tiene que reactivar el temor trayendo juicio. Cuidado, hermano. Porque cuando viene un juicio es señal de que entonces el temor de Dios ya no estaba operando en nosotros. Hechos capítulo 5, mira cómo tuvo que corregirle Dios a la iglesia de los Hechos, a la primera iglesia, hermano. Hechos capítulo 5, versículos 10 al 12, y dice, y luego cayó a los pies de él, está hablando que murieron, hermano, y expiró. Y entrados los mancebos la hallaron muerta. ¿Sabes de quién está hablando? De Ananías y Zafira. ¿Qué juicio tuvo que traer Dios a la iglesia? Muerte, hermanos. Y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Vamos a ver el 11 y el 12, iglesia. Y vino un gran temor en toda la iglesia. Era el temor de Dios. Y en todos los que oyeron estas cosas. 12, vamos. Y por la mano de los apóstoles eran hechos muchos milagros y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico. ¿De dónde, mi hermano? Fíjate, hermano, lo que provoca, hermano, un juicio. Ahora, ¿estás entendiendo por qué este juicio sobre la tierra? Porque Dios quiere reactivar su temor santo en ti y en mí. Amén. Mira, hermano, por eso escuchamos pasajes como este. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Aleluya. Por eso es importante, hermano, que camines en el Espíritu, porque si caminas en el Espíritu, ¿sabes qué es lo que vas a sembrar en tu vida? Cosas espirituales, pero para bien. Aleluya. No cosas espirituales para mal. Hermano, ahora, este juicio, fíjate, dice aquí, le permitió a Dios algo. Sí. Era necesario un juicio, hermano. ¿Por qué? Porque la iglesia se había descuidado ya terriblemente. ¿Cómo fue el descuido? Ananías y Zafira, gracias, mintieron, hermano. Hermano, ahora entiendes que no es buena la mentira. Le robaron a Dios, ¿sabes por qué? Porque ya habían dicho, yo vendo este terreno y le doy todo a Dios. Lo doy todo a la iglesia. Hermano, cuando vendieron el terreno, dijeron, ¡oh! ¿Y cuánto ganamos? Mejor nos quedamos con una parte. Dios tuvo que reactivar su temor con ese juicio. Hermano, ¿ahora entiendes por qué está viniendo un juicio a la tierra? Y ya te dije que el juicio comienza por su casa. Amén. Hermano, porque Dios quiere que tú y yo
volvamos a obrar en libertad. Sí, Señor. Aleluya. Y lo que Él quiere es obrar libremente en ti. Aleluya. Hermano, para que Dios pueda obrar libremente en ti, necesitas temor de Dios. Necesitas andar en el Espíritu. Aleluya, Señor. Hermano, cuando tú y yo no andamos en el Espíritu y andamos en la carne, mentimos, robamos, muchas cosas. Dios tiene que traer un juicio. ¿Ahora lo entendemos, hermano? Aleluya. Le damos gracias a Dios, hermano. Gloria a Dios. Ven, Señor. Hermano, ¿qué debe pasar en la iglesia de Jesucristo? Todos, sin excepción, tenemos que estar conscientes. Amén. ¿De qué, hermano? De que en la iglesia, en nuestro trabajo, en la calle, hay una real presencia de Dios. Aleluya. Aleluya. Esa real presencia nos debe hacer caminar en su temor. Sí, Señor. Ven, Señor. Hermano, ¿cómo funciona el temor de Dios en nuestras vidas? ¿Cuál es la función principal de este sentido, hermano? Este sentido tiene una función principal, hermano. ¿Para qué? Para mantenernos conscientes de Dios, hermano. Ven, Señor. ¿Cuál es esta función, hermano? Adoración. Gloria a Dios. La adoración es indispensable, hermano. Aleluya. Amén. En la adoración, hermano, es reconocimiento de Dios en todo lo que hago. Hoy en la mañana me decía una hermana, pastor, yo no diezmaba, pero ahora que Dios puso eso en mi corazón, le dije, gloria a Él. Dice, yo no quiero fallarle a Dios. ¿Sabes qué hizo Dios? Activó el temor de Dios en ella. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabes qué es adoración? Cuando tú le reconoces. Hermano, ¿sabes que el diezmar es un reconocimiento de Dios en ti? Amén. Ahora, hermano, cuando tú diezmas estás adorando a Dios. Aleluya. Cuando no diezmas no estás adorando a Dios. Gloria a Ahora Dios. imagínate cuando no ofrendas. Por eso Dios tuvo que traer un juicio sobre el pueblo de Israel, hermano. Y se habían cerrado los cielos y ya no había cosecha, ya no había esto, ya no había... Dice la Biblia en uno de los profetas menores, hermano, que dice que trabajaban y todo lo que trabajaban lo echaban como en saco roto, como en un costal roto. O sea, no les alcanzaba. ¿Por qué? Porque la adoración, hermano, la adoración no es otra cosa más que el reconocimiento de Dios en nuestra vida. ¿Cómo lo expresas? A través de alabanza, a través de obediencia, a través, hermano, de lo que tú practicas en la palabra de Amén, Dios. Señor. Aleluya. Es importante, hermano. Vamos a ver pasajes. Salmo 5. Salmo 5 y versículo 7. Fíjate, ¿por qué vamos al templo? ¿Por qué nos congregamos? Qué pena que ahorita no lo estemos haciendo, pero aquí no fue el hombre, fue Dios, hermano, que tuvo que intervenir. Y dice, y yo en la multitud de tu misericordia entraré en tu casa. Fíjate cómo debemos entrar a la casa de Dios. Adoraré hacia el templo de tu santidad en tu temor. Aleluya. Sabes que la adoración incluye alabanza, oración, pero también todo lo que nosotros hacemos por Él y para Él. Amén, Señor. Gloria a Dios. Juan 4:24. ¿Qué tipo de hijos quiere Dios? Quiere verdaderos adoradores. ¿Sabes cómo te conviertes en un verdadero adorador? Cuando adoras en espíritu, fíjate bien,
caminas en el Espíritu, bajo la influencia del Espíritu de el Señor, Amén, Señor. y caminas con la palabra. Aleluya. Entonces Juan 4:24, iglesia, esto es lo que nos dice. Dios es espíritu. Aquí está escrito con mayúscula. Y los que le adoran, fíjate cómo dice, en espíritu, está hablando del espíritu minúscula, es que te muevas en el espíritu que ya fue vivificado. Aleluya. Y en verdad, hermano, está hablando de la palabra de Dios. Es necesario que adoren. Sí, Señor. Fíjate entonces, espíritu es el espíritu tuyo bajo la influencia del Espíritu de Dios, Amén. el Espíritu Santo, y caminando en la verdad, en la palabra. Esto es adoración. Gloria a ti, Señor. Aleluya. Hechos 9:31. Y estamos terminando, hermano. Continuamos primeramente, Dios, la próxima semana, los sentidos espirituales. Hechos 9:31. Las iglesias entonces tenían paz, fíjate bien. ¿Dónde? Por toda Judea, ¿qué más? Amén, Señor. Y Galilea y Samaria. Y dice la palabra, y eran edificadas. ¿Cómo es que eran edificadas? Andando en el temor del Señor. Sí, Señor. Y con consuelo del Espíritu Santo eran multiplicadas. Aleluya. Fíjate cuántas cosas nos enseña la palabra. ¿Sabes cómo viene a ser consolada una iglesia? Él trae a la iglesia a los que tienen que ser parte de. Sí, Señor. Mira, si el Señor te añadió a la iglesia, es porque estás en los planes de Dios, iglesia. Aleluya. Hermano, vamos a orar en esta hora. Sí, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, aquí estamos, Señor. Sí, Señor. Gracias por la fe que has puesto en nosotros. Amén, Señor. Gracias por tu temor, ese temor de Dios tuyo, Señor, Aleluya, Señor. que activaste en nuestra vida cuando reconocimos a nuestro Señor Jesucristo. Hermano, dale las gracias. Sí, Señor. Gracias, Señor. Esto, hermano, no lo provocamos nosotros. Señor, amén. Es Dios con gracia. Amén, Señor. Hermano, en el nombre de Jesús, a Dios se le tiene temor, no miedo. Sí, Señor. El miedo te aparta de Dios. El temor te acerca a Él. Sí, Señor. Sí, Señor. Aleluya. Te voy a decir lo que Dios quiere de ti en esta noche. Y te lo voy a leer en una de las cartas. Hermano, esto es lo que Dios está hablando de ti. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas cosas Aleluya, Señor. y que tengas salud, así como tu alma está en prosperidad. Sí, Señor. ¿Sabes de qué está hablando la palabra salud? Sí, Señor. Esa salvación que Jesucristo ganó para ti. Aleluya. Pero dice, así como tu alma está en prosperidad. ¿Qué quiere decir prosperidad? Está creciendo con la ayuda de Dios. Amén, Señor. Hermano, levanta manos. Levanta tus manos y dile, Señor, gracias porque tu deseo para mí es que, Señor, Amén, Señor. que seamos prosperados en todas las cosas. Sí, Señor. Y lo primero que trajiste a nuestra vida fue salud, salvación, Señor. Gracias, Padre. Gracias por la salvación tan grande que nos trajo, Señor, el que Cristo pusiera estos sentidos espirituales. Amén, Señor. Padre, aquí está. Gobiérnanos con tu gobierno, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. El gobierno de tu palabra, el gobierno de tu Espíritu en nosotros. Sí, Señor. Sí, Señor. En nombre de Jesús. Gracias, amado Dios. Gracias, amado Padre. Bendecimos. Recibe la gloria y la honra, hoy y siempre.
Amado hermano, hermana, si te habías alejado de Dios, hoy es tiempo de volver. Vuélvete a Dios. Si te habías apartado de Dios, solo dile: perdóname, Dios. Reconozco mi falta, reconozco mi pecado. Hoy me arrepiento, Señor Jesucristo, y me vuelvo a ti. Cuando tú confiesas tus pecados y te apartas de ellos, dice la palabra en Proverbios que alcanzas misericordia. Y su misericordia te abraza y te trae, hermano, y Él quiere que vivas, acuérdate, con ese colirio. Pon colirio en tus ojos, gracia. Iglesia, que Dios te bendiga. Primeramente Dios, nos vemos este domingo 27 otra vez en transmisión a las 10:30. Acuérdate, conciencia de Dios. Si quieres enviar alguna necesidad de oración, mándala al Face o mándala al WhatsApp y estamos orando. Hay un grupo de intercesión que está orando por ti. En el nombre de Cristo Jesús. Paz de Dios, hermano.